Excluyendo a México, la región sin conflicto armado más violenta del mundo está formada por El Salvador, Guatemala y Honduras. Bienvenidos a Claves, y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión de El Salvador, país en el cual nos encontramos. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y le voy a presentar de inmediato a nuestros invitados. Con nosotros tenemos al señor Javier Martínez. Don Javier es viceministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, fue gobernador del departamento de Cuscatlán y alcalde en la ciudad de Suchitoto durante 6 años, y allí implementó iniciativas para la prevención de la violencia. Gracias por venir. Muchísimas gracias. También nos acompaña el señor Jaime Recinos, quien es alcalde de Cuscatancingo, un municipio densamente poblado, el mayor densamente poblado de Centroamérica. El gobierno local y el señor alcalde han implementado una serie de trabajos allí, observatorios de la violencia, planes de organización comunitaria, etcétera, con el objeto de lograr aplacar la violencia y conseguir un desarrollo equilibrado de los habitantes de esta zona de El Salvador. También nos acompaña el señor Rodrigo Bolaños, quien es empresario. Él dirige una empresa de maquila y la novedad es que es un hombre de la así llamada responsabilidad social y por lo tanto implementa una serie de programas que benefician a los empleados, al cuidado de los niños, comedores, salones de clases, etcétera, y algo que todavía más importante en el contexto de la conversación que tenemos hoy, ha contratado a jóvenes maras que han abandonado la pandilla. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y finalmente el señor Saúl León. Él participa de una organización cristiana, Fe y Alegría, aquí en El Salvador. La organización es un movimiento de educación popular que tiene sede en 20 países de América Latina, y en El Salvador administra diversos centros escolares en zonas de alto riesgo. La violencia juvenil es sin duda uno de los fenómenos sociales más dramáticos en la historia contemporánea, especialmente aquí en Centroamérica. ¿Cuál es, señor viceministro, el impacto que tiene la violencia aquí en su país? Gracias. La violencia en nuestro país genera impactos bastante complicados que tienen que ver con la economía en nuestro país. Tiene que ver con todo el espacio de convivencia ciudadana y el fenómeno de violencia que ha tenido posguerra, porque también estuvo la violencia de guerra que tenía otro contexto, pero creo que no nos preparamos para la posguerra. Señor alcalde, especialmente aquí en El Salvador y en el sector donde usted trabaja desde hace años, allí como alcalde reelecto una y otra vez, las pandillas, las maras, acaparan un triste récord de violencia, de muerte. ¿Por qué han fracasado los intentos de integrarlos o los intentos de otorgarles un camino que les permita vivir al margen de la violencia? Como la violencia es social y delincuencial, hay que entender la articulación entre estas dos. La violencia social, que tiene que ver con la comunidad, con la familia, con el vecino, pero además la violencia delincuencial, que tiene que ver con estos jóvenes que generan una violencia delictiva. Hay que articularla, pero además hay que generar un nivel de convivencia que a veces no es muy fácil, porque la población que aún en donde hay violencia social no quiere a veces incluir en el proceso de recuperación y en el proceso de inserción social, en el proceso de la cohesión, aquellos jóvenes que de alguna manera tienen conductas delictivas, que no necesariamente hayan cometido delitos, sino conductas. Sin embargo, es importante decir que la intersectorialidad y la inclusión multidisciplinaria de personas y de profesionales es la que permite llevar una convivencia ciudadana más armónica, no podríamos decir pacífica, pero más armónica. Don Saúl, ¿cómo ve usted el impacto que tiene la violencia de los jóvenes aquí en El Salvador? ¿Cómo los ve la sociedad, más bien? ¿Los ve como enemigos o los ve como jóvenes con problemas y jóvenes que es necesario integrar? Se ha ido estigmatizando también el joven, ya de hecho del ser joven y estar también en una comunidad
que tiene características y tiene trayectoria de violencia. En ese sentido, creo que la sociedad ha ido como generalizando también al joven vinculado a la violencia. Y de ahí de que se generaliza que los programas dicen para la violencia juvenil. Y no hay otras violencias, ¿verdad?, que son como la causa principal de que ellos manifiestan esas conductas. La familia, la misma sociedad genera espacios de violencia que impacta, digamos, en la forma de proceder del joven dentro de su desarrollo normal, ¿verdad? Y todos creo que hemos pasado por una etapa de rebeldía, de inconformidad. Entonces a veces se canaliza mal esta energía que tienen los jóvenes y de alguna forma se generaliza. Nosotros hemos tenido experiencias donde al momento de acompañar a los jóvenes a una práctica profesional en una empresa, ya de hecho de que si él procede de una comunidad que presenta datos de mucha violencia, ya de entrada no le dan la oportunidad a este joven, sin indagar un poco más, ¿verdad? ¿Cree usted, señor Bolaño, que la sociedad más bien ha observado desde lejos el desarrollo de esta violencia y no ha actuado como tendría que haberlo hecho, otorgándole oportunidades a los jóvenes y al mismo tiempo tomando las medidas disciplinarias que haya que tomar en el caso que sea necesario? Definitivamente, Gonzalo, y gracias por la invitación. Este problema es el resultado de un acumulamiento de situaciones que el país ha vivido y también la zona. Y recordando que mucho de esto nos está regresando, gente que se fue del país años atrás, están regresando contaminados a un país pobre, a un país que no ofrece las suficientes oportunidades para poder asimilar toda esta gente, toda esta población. Nos encontramos ahora sin recursos suficientes para poder hacerle frente a la demanda de esta población necesitada de ayuda. Vamos a presentar un video que nos muestra cuál es el origen de este problema, el origen de las pandillas Aymara en el contexto de un país que ha vivido una guerra, que ha tenido una emigración bastante amplia y un retorno a lo mejor no bien planificado. Lo dejamos con el video. Ya le dimos con todo, así con ganas. En las décadas de los 70s y 80s, Centroamérica vivió una serie de conflictos armados. El fenómeno migratorio creció día con día, principalmente hacia los Estados Unidos. En los años 90, terminados los conflictos, comenzaron las deportaciones y con ellas llegaron las pandillas surgidas en Estados Unidos por adolescentes centroamericanos para su autodefensa. Esa es la forma en que surgieron las pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 18 en El Salvador, que se iniciaron con pequeñas actividades delictivas a nivel de barrios y vecindarios. Poco a poco, creció el número de sus integrantes y hoy se dedican a actividades como las extorsiones y el sicariato. Los gobiernos centroamericanos lanzaron planes de mano dura y super mano dura, que solo han conseguido aumentar la violencia y agudizar el problema. Ahora en El Salvador, el gobierno ha optado por apoyar espacios de diálogo que abonen a erradicar un problema heredado de años atrás y que tiene sus raíces en problemas estructurales de exclusión social. ¿Ya se tenían antecedentes, señor alcalde, de cuál era el mundo en el cual se habían desarrollado las maras o pandillas que posteriormente iban a estar aquí? ¿Por qué no se hizo ya en el primer momento algo? Lo que pasa es que a la juventud, cuando aparecen como jóvenes estructurados en pandillas, no se les trató como debe ser, con derechos y con visión de desarrollo humano, sino que se les trató como delincuentes jóvenes que probablemente no habían delinquido, era solo una estructura. Aplicar las diferentes manos, dura, súper dura, llegaron hasta la mano de hierro y no resolvió el problema, es porque las causas son estructurales y las soluciones deben de ser estructurales. No puede aplicársele a una causa estructural una ley
propiamente penal, que es a donde llevaron a los jóvenes, a penalizarlos y a condenarlos por una estigmatización, pero además no se les brindó oportunidad. Las causas son multifactoriales, porque en realidad el tema de la guerra solo es un factor que no decimos que no puede ser muy determinante, pero tiene que ver con la pobreza, con la exclusión, con la falta de oportunidades, con falta de acceso a los servicios básicos, con el deterioro de la misma educación académica. Todas estas situaciones han ido llevando al joven a buscar un nivel de estructura que les permita demostrar que ellos pertenecen a, ¿verdad? Entonces hay familias desintegradas, unos porque emigraron, otros porque murieron en la guerra, etcétera. Es decir, los diferentes factores que existen en nuestra sociedad llevaron a los jóvenes a estructurarse, luego a delinquir y a vincularse últimamente al crimen organizado, al narcotráfico. El sicariato no es una cuestión propia de las pandillas, sino que está vinculado al crimen organizado y tiene que ver con el narcotráfico. Ellos son como un nicho del narcomenudeo. Ellos son utilizados como para el tráfico, como para el transporte, como la tenencia de esta droga. También entran en el consumo. Entonces, la solución, los problemas que son estructurales se resuelven con soluciones estructurales. Las autoridades anteriores, del anterior gobierno, fueron las que aquí, como en otros países centroamericanos, recurrieron a la mano dura y a la mano más dura. ¿No tuvieron visión o no tuvieron antecedentes para tratar este problema de una forma distinta? Yo creo que es una visión que tiene a veces del mundo, de querer ver que el tema se resuelve solo con el tema de la represión. Y eso también tuvo que ver con antes de la guerra. También se consideró que a las demandas sociales había que responderles con represión. Entonces ahora el tema de lo que ya el señor alcalde ha dicho, también se le vio la misma respuesta. Yo creo que aquí hay, como yo dije hace un momento, el no prepararse para una posguerra, porque el tema, y lo que hemos visto en el video, la guerra sí generó un problema de migración fuerte hacia Estados Unidos, y ahí lo plantea el video de dónde viene. Y eso generó un tema de marginalidad o de desintegración familiar. Muchas abuelitas cuidando nietos. Y sigue siendo ahora, solo porque ahora sigue siendo más grande, aún creo que durante la guerra, la migración. Entonces, no se le atendió de la misma manera. Yo le puedo decir que coordinaba el programa de Bienvenido a Casa, que era la oficina en el aeropuerto, eso antes, mucho antes de ser alcalde, para recibir a los que venían deportados. Intenté una y otra vez con las autoridades de turno en ese momento, de que se viera y se atendiera a estos jóvenes que venían deportados. Pero nunca se quiso atender. El programa no era más que, por cierto, era con fondos de OIM, ni siquiera con fondos de El Salvador, para poderlos recibir y por lo menos decirles vengan a su casa. Pero era para decirles bienvenidos. Nosotros lo que hacíamos era ayudarles con sus documentos, contactarlos con la familia, darles el pasaje para que se fueran y un albergue por 24 horas mientras los contactaba la familia. Pero los jóvenes querían quitarse tatuajes, querían capacitarse, porque venían de un problema, que no eran de allá, no los querían aquí. Entonces, un problema que el único que le podía decir bienvenido de verdad no era el Estado, no era la sociedad, sino que era las pandillas. Y nosotros dijimos, esto que no estamos haciendo hoy va a salir caro. Lamentablemente la visión fue esa. Incluso a mí me alegró que en su momento el programa fue asumido por el gobierno y no ya por una ONG, que era donde yo estaba. Pero, ¿qué pasó? Se asumió desde el punto de vista solo de seguridad pública, mucho menos nada de seguridad ciudadana. Ese concepto no ha estado. Entonces yo creo que sí, aquí nosotros tenemos un pecado alrededor de ese tema. Solo en homicidios, por ejemplo, en los últimos dos periodos, el periodo del expresidente Flores y de Saca, solo ahí estamos hablando de 32.000 homicidios. 32.000 muertes. Sí. Entonces, o sea, para que no vea como que ahora nos echan la culpa a los que estamos al frente de este tema. Aquí hay un tema, incluso quiero decir que en tema de homicidios tal vez no es el tema, pero 2012 y 2013 están abajo del promedio de 15 años en El Salvador, 2012 y 2013. ¿Y qué han hecho diferente para que sea así? Bueno, ha venido todo un trabajo, creo yo, de primero enfocar y definir una política de seguridad y justicia y convivencia ciudadana. Incorporar
en este gobierno el enfoque de prevención de la violencia. El tema de la convivencia ciudadana es un tema que no existía en la política de Estado anteriormente, solo era lo que ya aquí se ha dicho, mano dura, super mano dura y un enfoque solo de seguridad pública, no el concepto de seguridad ciudadana. Hay mucho que hacer donde el trabajo de los gobiernos municipales es el clave. Articular lo municipal, lo departamental y lo nacional es clave. Es decir, se están tomando medidas, afortunadamente, pero pasó mucho tiempo, al parecer, tiempo que se perdió. Vale decir, el Estado en sí también es responsable por no haber actuado en su momento con políticas correctas, por no haber apoyado iniciativas tendientes a evitar que los jóvenes se expandieran en pandillas de violencia. Y precisamente por esa política de mano dura que no sirvió para nada. Es decir, es un fracaso del Estado, en definitiva, durante largos años. Hay como muchos actores que no han hecho su tarea, ¿verdad? En el cumplimiento y atención de estas dificultades, y vemos una historia, ¿verdad?, marcada de exclusión, que no solo estamos hablando de la oportunidad de un empleo, temas de salud, de vivienda digna, ¿verdad?, para uno en espacios adecuados, en áreas también para ello. Y vemos también de que sistemáticamente han ido como estas personas han estado ausentes de todos estos beneficios, y es cuestión de enfoque, veo yo, porque todo el tema de inclusión, que es parte de la raíz y la causa principal, ¿verdad?, porque a veces nos vamos a los efectos y llegamos a remediar, y eso en todo ámbito siempre lo correctivo va a ser más caro que la prevención. Pero llegado el momento, como tenemos que dar también señales de cambio, ¿verdad?, hay una situación que resolver y es una visión cortoplacista. Y vemos que, digo el enfoque porque si vemos la inclusión desde la carencia, produce programas paliativos de asistencia. Pero si vemos la inclusión desde el enfoque de derecho, vemos que se convierte en programas de desarrollo y de protección social. Si bien es cierto, aquí el problema es grave, también en otros lugares se está empezando a haber problemas muy serios precisamente por esta vinculación entre grupos juveniles excluidos, ¿no?, y el crimen organizado. Entonces es interesante tocar la experiencia de ustedes aquí en El Salvador, sobre todo porque va a ser de mucho interés para los especialistas y para las propias víctimas en otros países de América Latina, pero ¿hasta qué punto hemos inventado una palabra y no vamos a solucionar el problema? Inclusión. Señor Bolaños, ¿es posible la inclusión social? La inclusión social es posible y en países como El Salvador es necesaria. Estamos en un nivel peligroso en el cual el país, yo lo veo como una persona que tiene cáncer. Esta situación es como cancerosa y tenemos que poner atención al cáncer para revivir este pedazo de tierra. Y para eso nosotros llevamos 5 años de trabajar con gente excluida en la sociedad. No solo por ejemplo, como empresarios, como empresarios, como capital particular, privado. Como capital privado, mostrando que hay rentabilidad, pero haciéndolo de una manera humanitaria. En otras palabras, trayendo personas agradecidas por no tener empleo y logrando entonces resultados tangibles, tanto con población discapacitada como con población de alto riesgo, en el particular caso, expandilleros y sus familias. Ahora, nosotros lo que hemos hecho es, la meta de nosotros no es contratar, la meta nuestra es crear tierra fértil para que esta población que no ha tenido sueños, no han podido soñar acerca de un futuro, y el único sueño que tienen en mente es irse del país a Estados Unidos. O delinquir y vivir cada 24 horas. Nosotros creamos un ambiente en el cual la persona comienza a pensar, ¿qué puedo hacer yo
¿Cuáles son los pasos para ser profesional y qué hay para mí si logro ser profesional? Lo importante son naturalmente los resultados, y de eso vamos a hablar dentro de un momento, porque sin duda alguna la experiencia que ustedes han tenido es realmente ejemplar. Dentro de un instante vamos a volver con el tema, pero en un momento, señor alcalde, se trató a los jóvenes como jóvenes que de alguna manera se iban a integrar de alguna forma, que todo en definitiva... estoy pensando en positivo, van a decir, bueno, ya madurarán, ya será. Pero resultó todo lo contrario. Continuó el desarrollo de las pandillas, continuó el desarrollo de las maras, continuaron los crímenes. Usted mismo nos decía su vinculación ahora con el crimen organizado. Pero eran jóvenes y ahora ya son adultos todos ellos, los principales líderes. ¿Cómo es la estructura actual de las pandillas, de las maras? ¿Siguen actuando como en un primer momento o hay una cierta madurez entre ellos mismos para que colaboraran en un futuro proyecto de integración, de inclusión social? Mira, Gonzalo, cuando hay un problema, el primer paso para resolverlo es aceptar que tenemos ese problema. Y uno de los primeros pasos que debemos hacer es aceptar que existen estas personas como estructuras y como personas con dificultades conductuales, algunos con dificultades socioeconómicas que no es muy fácil resolvérselas. Por eso es que siguen existiendo adultos, pero siguen siendo pandilleros. Pero además hay jóvenes, porque como las causas que generaron las pandillas siempre existen, entonces por eso hay niños que existen integrándose a las pandillas, a la fuerza o no. Perdone, señor alcalde, pero hay gente que cree que porque un joven se integra a una red de narcomenudeo o de narcotráfico, se convierte automáticamente en un joven rico. Son jóvenes pobres en general, la mayoría de ellos. Siguen siendo pobres y con más problemas, porque el sistema ha estado preparado históricamente para empobrecer a la gente. De hecho, son jóvenes que a veces tenían alguna oportunidad, pero se han empobrecido. Quiero decir que la inclusión por eso es importante, porque debemos estar todos allí. En la inclusión y la tolerancia nos permite nosotros admitir a la persona tal cual es. Tenemos que empezar a practicar valores, pero hemos tenido normalmente el Estado promoviendo valores un poco en el papel y un poco en instituciones, más de discurso. Pero la promoción de valores tiene que ver con el respeto a la vida, con el amor al prójimo, tiene que ver con la honestidad, tiene que ver con la transparencia. Entonces, creo que deben haber actividades. Si nosotros queremos tener un futuro prometedor, tenemos que tener actividades como el que ahora tenemos en la municipalidad, que se llama Triple E, que es con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Justicia y Seguridad a través del INJUVE y las alcaldías, en donde nosotros creemos que la educación temprana de calidad es importante, que el empoderamiento de la familia para prevenir la violencia es importante y que el entorno comunitario en el que se desarrolla el niño o la niña es importante para la prevención de la violencia. Entendido eso y generando oportunidades para los jóvenes, como el proyecto PATI, el proyecto del bono productivo a través del INJUVE, el proyecto de prevención de la violencia contra las mujeres, es importantísimo, porque esos son problemas sociales que hemos tenido históricamente y como no se les ponía atención, entonces teníamos ahí un problema que antes no eran pandillas, antes era alcoholismo, antes era drogadicción, ¿verdad? El que teníamos como problemas sociales. Ahora tenemos eso más la estructura de los jóvenes en las pandillas. Entonces tenemos que reconocer el problema, tenemos que generar inclusión, tenemos que permitir la intersectorialidad y tenemos que generar oportunidades socioeconómicas que permitan una mejor convivencia como sociedad. En la campaña, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, todos los candidatos señalaron que el problema de la violencia es un problema grave en El Salvador. Incluso algunos dijeron, yo sé cómo se soluciona el problema. ¿Saben realmente los partidos políticos cómo solucionar este problema o han sido declaraciones solo para ganar votos? Yo creo que en el momento de los eslogans de campaña y todo, a veces
normalmente son mensajes que se tiran para animar, pero yo creo que conocen información. El problema es que hay una concepción de fondo. Y eso es lo que ha pasado aquí en la campaña. Hay una visión de fondo que incluso habló de militarizar la seguridad pública. Y duele porque hace 22 años firmamos los acuerdos de paz, donde justo las cosas más difíciles a la hora de estar, yo fui parte de esas negociaciones, y lo más difícil que nos costó es definir cómo separar el tema de defensa con seguridad pública. Colombia acaba de hacer todo un esfuerzo de cara a eso, alrededor del tema. Y se viene a decir una palabra bueno, y hoy ya es hasta anticonstitucional. Entonces yo creo de que yo esperaría que lo sepan. El problema es que tal vez no saben cuál es la solución. O sea, no tienen ideas claras y creen que la solución es más de lo mismo. Yo creo que se le hizo un daño politizar el tema de la seguridad pública con fines meramente electorales, porque al final se ha hecho un daño. A nosotros como ministerio se nos ha hecho daño en varias iniciativas que teníamos. Por ejemplo, quisimos lanzar lo del Pacto Nacional por la Seguridad con una cantidad de personalidad y todo el mundo dijo, no, ahorita no me quemo. O sea, y es tiempo que vamos perdiendo. Yo creo que como sociedad no podemos perder mucho. E incluso se ha querido criminalizar la pobreza, decir que este es un problema de la guerra. Mire, yo solo quisiera, y sé que no es el tema, pero decir una cosa. Se dice, solo los pobres son los malos, son los criminales, que son los que están en pandilla. Es duro, esta gente en que ande vinculada y esté en ese paso pues peligroso de poder haber narcopandilla, siguen siendo pobres. Pero, una cosa, de los municipios más pobres, no son los más violentos. La Iglesia Católica tiene una importancia bastante grande aquí en El Salvador y sin duda alguna realiza un trabajo importantísimo también con los sectores marginados o pobres. ¿Cómo ve la Iglesia este problema? ¿El trabajo que ustedes realizan forma parte de alguna manera también de esa perspectiva? ¿Es una perspectiva en la cual los pobres jóvenes que están metidos en la violencia deben ser abandonados o son jóvenes que se tratan de integrar a la labor pastoral de ustedes? ¿Y en qué dirección están trabajando? No, realmente desde el bien común es un principio básico de la Iglesia en términos de crear condiciones para que las personas se desarrollen desde el punto de vista personal, profesional. Es una aspiración de la Iglesia y definitivamente hay que decirlo, la Iglesia en general, ¿verdad? Han hecho una labor importante. Quiero rescatar, ¿verdad?, que hay muchas iglesias evangélicas que hacen una labor de acompañamiento a los jóvenes. Desde la Iglesia Católica también se hace lo que corresponde. Desde las instituciones que estamos vinculados a este tipo de pensamiento, igual, Fe y Alegría está presente en 20 países. Perdone que lo interrumpa, los jóvenes que están metidos en las pandillas y en las maras, ¿son solo hombres o son también niñas las que están ingresados a esa estructura? Por un lado. Y segundo, ¿son solo ellos el problema o ellos son parte de un problema, como lo decíamos recién, de pobreza, de marginación mucho mayor? No, definitivamente hay presencia de niñas y niños, jóvenes, pero realmente lo fuerte está en el hombre, ¿verdad? Y lo veo claramente. Nos hacían la reflexión sobre un indicador de un programa que llevamos nosotros, donde en principio nos pidieron que fueran más mujeres las que participaran. Luego dijeron, no, vamos a cambiar el indicador a que sean más hombres, porque estaba vinculado también al empleo para prevenir la violencia, y si el hombre está más como vinculado a estas acciones. ¿Hay un criterio machista en todo el problema en la forma de decir, yo voy a solucionar esto con la violencia con violencia, yo voy nosotros somos los que mandamos porque somos los hombres, las mujeres quedan sometidas a la estructura interna de las madres, etcétera? Sí, definitivamente eso tiene que ver con toda esta cultura machista, ¿verdad?, donde resolvemos la forma desde ese enfoque, ¿no?, y no teniendo cuidado que eso nos lleva a consecuencias más graves, ¿verdad? Y lo vemos en las estadísticas también, que hay más hombres que están
relacionados con crímenes. De igual manera, y no solo con el crimen directo, sino que otras manifestaciones en la familia, en la calle, cuando uno conduce. En términos generales, el hombre está más relacionado y creo que tiene que ver con esa raíz, ¿verdad? Esa cultura machista que prevalece, y creo que tiene que ver también con que no ha habido una política clara de ir como dando las iguales condiciones, la equidad misma de género. En la sociedad está muy desvalorizada. Entonces, y de igual forma vemos que los programas educativos, una de las poblaciones excluidas de manera histórica ha sido la mujer, ¿verdad? Entonces, y en cierta forma claramente se ve que el hombre es el que produce más violencia, si lo vemos en términos de género. Uno tiene la impresión, perdone señor ministro, es que se nos está acabando el tiempo. Quería decirle lo siguiente, nosotros, a ver, mucha gente piensa que estos problemas no tienen solución, que estos problemas hay que vivir con ellos eternamente. Pero mientras cada uno de nosotros no hagamos algo, estos problemas van a ser mucho mayores. Por esa razón tenemos un segundo video en el cual queremos comentar algunos antecedentes que nos hacen mirar al futuro, porque esta no es una responsabilidad solo del Estado o de las iglesias, como muchos creen, sino que es una tarea de todos nosotros, también de la empresa privada. Las maras o pandillas han conseguido reclutar a numerosos jóvenes que por su conformación social, tanto en su lugar de origen como en su lugar de destino, tienen pocas oportunidades laborales, bajos niveles educativos y se sienten excluidos social y económicamente. De tratar de satisfacer las demandas sociales. El gobierno, los municipios, las iglesias, organizaciones sociales y también empresarios implementan hoy programas que van al fondo del problema, buscando alternativas en la educación formal y no formal y en la generación de empleo e inclusión social. Entre los programas alternativos y desde la empresa privada destaca el empresario Rodrigo Bolaños, que está dirigiendo un esfuerzo en el que emplea a expandilleros después de pasar por todo un proceso integral. Tenemos la suerte de contar con don Rodrigo Bolaños aquí en el programa. En primer lugar, felicitaciones. Sabemos que el trabajo que ustedes realizan es un trabajo realmente admirable, especialmente usted con su dedicación a esta tarea. ¿Cómo ha funcionado la integración de los pandilleros al trabajo en una empresa como la suya? Bueno, es interesante cómo inició esto porque nosotros hemos sido pioneros. Esto sucedió hace 4 años y medio. Y prácticamente lo que hicimos fue iniciar una empresa en El Salvador con gente que nadie quería. No expandilleros, es gente que nadie quería. Y es así como los primeros 30 empleados perdón, eran gente que estaban en iglesias clamando por trabajo. Sí me llegó gente ya marcada, pero eran cristianos. Entonces, cuando quisimos meter el programa de expandilleros, se hicieron elecciones, porque era algo que nunca novedoso. Y la gente, en agradecimiento que se les haya tomado en cuenta, y presentándoles ahí un programa formal en el cual trabajamos con las iglesias, dijeron que estaban todos de acuerdo de iniciar un programa con gente que estaban peores que ellos. Entonces es por eso que hace 4 años y medio iniciamos el primer grupo de personas pues expandilleras. Y como funciona fácil, rapidito, Gonzalo, es que los primeros, el pandillero cuando se quiere salir, le habla a un pastor, a un padre, y pasa un proceso de descontaminación, 6 a 9 meses. Después de eso, ya entonces los líderes religiosos nos llaman y dicen, tenemos un grupo que ya está listo. Ellos van a apadrinar a estos muchachos, estos jóvenes, en todo el proceso de los primeros 6 meses a 1 año de contratación. Pero una vez que estas personas se incorporan, y quiero contarle que... ¿Cómo han sido los resultados? ¿Son gente que se ha integrado al trabajo? ¿Han funcionado bien como trabajadores? ¿Han cambiado su manera de vivir, su manera de comportarse? Yo ya tengo supervisores expandilleros, contrato también a su pareja, y los hijos, tengo un centro de desarrollo infantil para los hijos.
aun cuando están en todos los diferentes departamentos de la empresa, de casualidad hice un módulo de producción solo con ellos y ellos son 15% en promedio arriba en eficiencia que el resto de los módulos de producción. Parte de lo que yo veo ahí es el deseo de mostrar que ellos también pueden, el deseo de decir nosotros necesitábamos una oportunidad. La gente que se me va es prácticamente nula. O sea, no solo expandidos, sino que el resto de la población. Una vez entran a la empresa, también tengo un programa de seguimiento. O sea que si ellos no se han graduado del colegio, es obligatorio que se metan al colegio que está dentro de la empresa, después de horas laborales y el día sábado. Y también que se metan a algún programa en los que tengo, como Boy Scouts, para sus hijos. Tengo programas de la cooperativa, en los que son construcciones de la misma casa de ellos. Entonces, prácticamente yo siento que tenemos una empresa vibrante, una empresa viva, en la cual ellos pueden soñar un día ser gerentes, porque al terminar el colegio yo estoy comenzando una universidad en la empresa, ¿verdad? Y ya les estoy diciendo, tú quieres ser gerentes en los próximos 5 años, pues hombre, termina tu colegio y métete a estudiar en la universidad, que también va a estar aquí. Fantástico, realmente admirable, señor alcalde. ¿Por qué no invita al señor Bolaños a la alcaldía para proyectar un trabajo de esta naturaleza con su alcaldía? Quizás puede surgir una nueva empresa y una escuela maravillosa en su lugar. Justo, Gonzalo, estaba pensando en eso. Es muy interesante ese programa empresarial, que habrán otros empresarios que también lo tienen, empresarios generosos. Por eso es que el Estado y la empresa privada debe ser muy empática con su pueblo. En la medida en que las empresas y el Estado aprenda a sentir el dolor humano y a sentir la alegría humana de su pueblo, es más fácil entender los problemas y es más fácil resolverlos. Entonces, yo creo que empresas como esta deben de surgir y deben de potenciarse. Nosotros en la municipalidad tenemos ya apoyo con algunos empresarios que están trabajando, pero precisamente pasan primero como el oro por el crisol, ¿no? Tienen que pasar estos jóvenes de pandilla por las iglesias para que ellas den constancia de que sí se han regenerado, de que han abandonado el ansia de tener dinero, porque en las pandillas se tiene dinero fácil, a veces de la extorsión, a veces del sicariato. También es importante decir que hay gente que a veces extorsiona y que no pertenece a pandillas, son oportunistas de esta situación. Sí. Pero en el tema específico, decir que nosotros tenemos 3 casas de la juventud, donde los jóvenes aprenden computación, aprenden inglés, aprenden, algunos los logramos reinsertar a la vida académica, ¿verdad? Otros van a proyectos productivos, artesanales, y eso ha permitido que algunos jóvenes vayan incorporándose un poco más a la vida social y económica. Tenemos jóvenes expandilleros en la municipalidad trabajando también, y eso es lo que me hace pensar que podríamos tener algún nivel de articulación entre la empresa de Rodrigo y las municipalidades, no solo la de Cuscatancingo, sino con otras municipalidades, para generar el espacio. El Estado por un lado, los empresarios por el otro, las organizaciones de los propios jóvenes por otra parte, y también las iglesias y el trabajo, sobre todo en el trabajo educacional y de formación. ¿Cree usted que este miedo que tiene la sociedad latinoamericana de los jóvenes, que están en muchas partes vinculados al narcotráfico y cada vez más, o a pandillas que no tienen la violencia aquí, pero que también existe en otros países, el abandono en el cual se encuentran los sectores populares de América Latina, ¿ve usted que puede haber una solución en algún momento, o nuestras sociedades están en América Latina, ustedes trabajan en 20 países, un poco abandonadas a su suerte? No, yo creo que desde nuestra parte y desde el punto de vista cristiano, la esperanza siempre prevalece, ¿verdad? Si no, tendríamos que cambiarnos de rubro, como decía alguien, ¿no? Creo que la esperanza está, y estoy convencido de que sí, el número de personas, jóvenes o adultos que hacen este tipo de acciones
va en crecimiento, pero también hay otra población mucho mayor que quiere también cambiar, ¿verdad? Quiere seguir desarrollándose. Hay programas y hay visiones también que producen eso. Yo creo que existe, ¿no? Lo importante en esto es cómo aprovechar ese potencial, principalmente de los jóvenes. Si somos Latinoamérica es joven, más del 20% están en edad productiva. Ese digamos, bono, digamos, demográfico, juvenil, no se está aprovechando. En ese sentido, creo que deben de existir políticas claras de que retomen ese bono y que de alguna forma revivan en los jóvenes esa esperanza de cambio. Esa esperanza de cambio. Estamos terminando el programa, señor Bolaño. Usted que tiene un ejemplo concreto de trabajo, ¿qué le diría al resto de los empresarios para que ayudaran como usted a solucionar también en gran parte este problema? Yo creo que países como El Salvador, Guatemala, Honduras están bien ubicados en las Américas. Nosotros podemos ser países ricos, pero tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer el problema hacerlo nuestro. Creo que el unirnos todos en un proyecto, no lo voy a decir de nación, pero en un proyecto de hermanos, sabiendo que ese pandillero, ese expandillero también es salvadoreño, es guatemalteco, es hondureño, y que no podemos salir adelante como un gran país si la mitad se queda atrás. No podemos salir adelante si la mitad se queda atrás, sin duda alguna. Se han hecho grandes esfuerzos en toda América Latina y especialmente también aquí en Centroamérica, pero los problemas desgraciadamente continúan. ¿Qué significa eso? Que hay que trabajar más, hay que hacer mayores esfuerzos, hay que unir voluntades para brindarles a los jóvenes un futuro mejor. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros.